Bienvenidos a Asuntos Públicos. Nuestro tema de esta noche, los políticos. ¿Cómo piensan? ¿Qué tienen en la cabeza? Hay una vieja tradición en la prensa francesa de publicar perfiles psicológicos de los dirigentes políticos. Silvia, Mabel, esa tradición ha llegado aquí porque desde hace ya bastante tiempo el diario La Nación publica una columna muy interesante de un periodista y psicólogo, Diego Seligman, que se llama justamente Políticos al Diván. Este será nuestro personaje. Con un subtítulo muy interesante, ¿no? Muy gancho, que es cómo piensan los inconscientes que nos gobiernan, ¿no? Haciendo el juego de mirar el inconsciente y lo que es inconsciencia. En unos minutos vamos a ver una entrevista que le hicimos al autor, donde aparecen un montón de políticos muy conocidos y fotos también extraordinarias de ellos. Bueno, Diego viene de una tradición, porque su padre también es del campo de la psiquiatría, él mismo es psicólogo, y en él hay una intersección con el humor, porque se formó como periodista junto a Roberto Pettinato. Así que, bueno, luego fue al diario La Nación, y estas entrevistas de Políticos al Diván también han incluido incluso personajes de la economía. Por ejemplo, él hizo en un momento muy difícil de la realidad económica al banquero Jorge Brito, y le pudo sacar definiciones que de otra manera creo que Brito no las hubiera dicho nunca. Así. Claro, lo interesante de este trabajo de Diego Seligman es que no hace el eje, como en otros libros de este tipo, sobre las miserias más vendibles, ¿no? Más escandalosas de los políticos. No cae en ese lugar común de todos los políticos son malos, sino que intenta entender en cada personaje qué lo lleva a tener ese rol protagónico en la política, cuáles son sus ambiciones. Entonces es algo realmente muy cuidado. Y las fotos son que vamos a presentar en el trabajo que hicimos, son fabulosas. Y ahí el tema es cómo se psicoanaliza un político, cómo se analiza un político, el perfil psicológico. Cuando uno observa las entrevistas en el diario La Nación y por lo que vemos en el libro, da la impresión de que a él le cuesta mucho que ese político en cuestión se siente en el diván, ¿no? Es decir, a la idea es de un diván. Uno observa que muchas veces están sentados en alguna silla, que se niegan al diván, porque eso ya implica relajarse y empezar a contar. Pero hay una tradición en Francia que se llama el cuestionario Proust, tal vez basado en el célebre novelista que escribió A la búsqueda del tiempo perdido, pero lo cierto es que ese cuestionario Proust trataba de obtener de los entrevistados faceta de su vida personal, ¿no? Desde el libro que estaba leyendo, a la relación con su padre, sus hijos, la escuela a la cual había asistido, amigos, parientes, etcétera. Y eso es una tradición, como vos muy bien mencionabas, Pablo, al comienzo, de los diarios franceses. Incluso ese cuestionario ha trascendido la prensa escrita y hoy está en la televisión. Hay un programa muy famoso que se llama Desde el Actor Studio, donde el entrevistador formula el cuestionario Proust, que incluye preguntas como, por ejemplo, el color preferido, etcétera, para tratar de ubicar y trazar una personalidad. Bueno, vamos a ver la primera parte de la entrevista a Diego Seligman, autor de este libro. Es fácil conseguir a los muchachos y a las muchachas para que se presten. Tiene cierto nivel de exposición la entrevista, lo cual es bueno y es malo a la vez. La sección fue concebida de este modo, digamos. El desafío era hacer una entrevista con los políticos, pero como si fuera abordada desde una sesión de terapia real. Como tratando de leer un caso clínico real, empezamos a darle forma a esta sección. Y la verdad que aparecieron cosas sensacionales. Fue muy sorpresivo. No sé si son una raza aparte, pero uno verifica una característica o varias características que se repiten. La primera es poco escuchada y es una gran capacidad de trabajo. En todos los que más o menos están en puestos clave, lo que uno ve es que están desde las 5 de la mañana arriba hasta las 11 de la noche y uno se pregunta por qué, cuál es la pasión de esto.
Y yo te diría que si existiera una glándula diferente en esta raza, en esta gente con esta raza, es la glándula de la ambición, está ligeramente hipertrofiada. Es gente que tiene más deseos o se autopercibe como más capaz de generar cambios en la sociedad que el promedio de todos nosotros. ¿Qué lleva a un político o a alguien que hace política a dedicarse a esa actividad? Digamos, ¿cuáles son los motores, digamos, los resortes internos? Eso es algo que uno se preguntaba. Y ahí lo que aparece son varias capas de respuestas superpuestas, ¿no? Que tiene que ver primero con una autoimagen de ser capaces de transformar la realidad. La segunda cuestión tiene que ver, en muchos de ellos verdaderamente cuando alcanzan algunas posiciones interesantes les cambia el nivel de vida. Esto también ocurre, hay que decirlo, digamos. Y la tercera cosa importante que es el tema del poder. Empiezan a tener secretarios, empiezan a tener asesores, empiezan a ser consultados. En sus propias familias cambia el rol de ellos delante de todo el contexto, es decir, el poder tiene dosis de adictividad, digamos, tiene niveles de adicción muy fuertes. El tipo que maneja poder y es capaz de cambiar la realidad, siente en sangre esa droga maravillosa que es el poder, y lo que único que intenta muchas veces es otra dosis. Te diré que en 70 entrevistas no hubo uno solo que manifestara su deseo de abandonar la actividad y volver al club con los muchachos a jugar al billar o al fútbol. No hay nadie que quiera correrse en general de eso, y más por el contrario, lo que los vitaliza es un mayor nivel de participación, ser consultados, ser tenidos en cuenta. En las entrevistas hay una parte muy interesante en la entrevista a Oscar Lescano, que es el que falleció el año pasado, que fue titular secretario general de Luz y Fuerza, y la entrevista empezaba así, le digo, Oscar, usted es transitoriamente secretario general, en algún momento se tiene que ir. Y ahí el tipo se ríe muy nerviosamente, ¿viste esas risas que tapan la angustia? Y aparece la verdad, que es, yo no me imagino yendo a casa, el teléfono va a sonar menos, ¿quién me va a consultar? No, yo me quiero quedar acá. Si alguien quiere mi lugar, bueno, iremos dándole lugar, pero esta es mi vida, este es mi espacio. ¿Qué lugar ocupan las mujeres o las parejas en los políticos? Es interesante, muchas veces es más lindo entrevistar a las mujeres que a ellos mismos. Bueno, muchas veces son el lugar de contención, el reservorio afectivo, ¿no? Hay un lugar, todos los roles en general de toma de decisión muy altos, las parejas son muy importantes, y es ese minuto o ese rato donde él o ella llegan a la casa y está la esposa y le dice, ¿vos de verdad querés hacer eso? ¿Vos harías esto? En líneas generales yo te diría que están muy en pareja ¿con quién los políticos? Bueno, insisto, con el poder. Divorciado de mujeres o de hombres sí, separados del poder no. Ese es el anillo que quisieran no sacarse. Auspicia este programa Claro. Es simple, es claro. Hoy somos más que una compañía de gas. Somos parte de un grupo energético mundial. Y así, seguimos creciendo, comprometidos con la comunidad y protegiendo el medio ambiente. Hoy más que nunca, nos renovamos. Gas Natural Fenosa, con toda la energía del mundo. Con poco haces mucho. Haciendo un uso eficiente del gas, podés reducir los gastos de tu casa. Es tu decisión. Encontrá más consejos en metrogas.com.ar. Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. El GT Therapy es un estilo de terapia diferente. Consiste en irse al medio de la nada para manejar rápido, pero rápido. ¿Esta qué le dice? Un auto coleando, levantando una nube de polvo.
Yo estudio mucho el historial del GPS de mis pacientes. Trato de hacer un análisis bien completo. El GT Therapy no solo cambió el paradigma de la psicología moderna, también le cambió la vida a muchos hombres. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. Banco Industrial, el banco de los que hacen. Que millones de argentinos nos elijan durante tanto tiempo nos dice que estamos haciendo algo importante. Tan importante como la palabra confianza. La Serenísima, 85 años de calidad. Ya está, mirá. ¿Le llevamos el libro de los 1000 nombres? ¿1000 nombres? Digo, a lo sumo lo van a usar 1 o 2 nombres. ¿Cuánto van a usar? No van a tener milillizos. Mira, mientras nosotros decidimos qué comprarle, ella rompe bolsa, porque está de 8 meses. No, ella rompe bolsa, pero estas las rompe de lo que las carga, los jueves. Con Claudia vamos los jueves, pero volvemos los viernes, volvemos los sábados, volvemos los domingos. Aceitera General Dehesa, una empresa argentina que exporta al mundo la riqueza del campo, abriendo nuevos mercados internacionales para el país y la provincia. Seguimos en Asuntos Públicos. Hoy estábamos escuchando a Diego Sehigman, psicólogo y periodista, que acaba de publicar un libro que se llama Políticos al Diván. Y bueno, él cuenta en la introducción que agradece a sus maestros de psicología por haberle enseñado a hacer las preguntas que hacen caer las defensas, digamos, de los entrevistados, y al periodismo, a su maestro de periodismo, por saber contarlas, ¿no? Sí, y además, bueno, lo que tiene el libro es una cantidad de fotos extraordinarias de la fotógrafa Mariana Araujo, que realmente consiguió poses y consiguió imágenes brillantes, sí, son muy interesantes. Otra reflexión de Diego, que digamos que vale la pena destacar, que lo vimos en el informe, es que de los 70 entrevistados que tuvo, y básicamente los políticos, él se pregunta qué tienen de especial, qué glándula especial tienen, qué hay en ese ADN que disfrutan tanto del poder y que ninguno se ve, digamos, pensando, ya sea jugando, cuidando nietos o dedicándose a otra actividad, que ellos viven del reconocimiento y necesitan, de los otros, ¿no? Y necesitan estar siempre en el candelero. Sí, el temor a que no suene más el teléfono, ¿no? No ser consultados, ¿no? La idea de ser una autoridad, ¿no? Claro. El poder en el rasgo de lo que es la autoridad, ¿no? Es algo central en ellos, por lo que cuenta Diego. Es interesante, digamos, por un lado, además de lo que se sabe, digamos, lo que puede decir la ciencia política, ¿no? Lo que puede decir la psicología como otra ciencia social, aportar al conocimiento de cómo funciona la sociedad, ¿no? Y en ese sentido, esto es un aporte muy interesante. Ahora, ¿cómo se conjugan las dos facetas, Mabel, vos que sos experta? Bueno, las dos facetas están siempre presentes. El tema es a cuál uno le pone el énfasis. Es evidente que este costado es muy interesante porque incluso él traza paralelos entre distintos entrevistados, donde de distinta mirada política tienen algunas características en común. Y esta idea él destaca en algún momento el creerse a sí mismos como cumpliendo un rol importante, ¿no? Es decir, cumpliendo un rol social importante. Que eso sí que es interesante porque pone entre paréntesis siempre el costado crematístico de la actividad política que a veces está muy difundido. Es decir, bueno, los políticos quieren llenarse de plata. No. Aquí está planteando que además de eso, él menciona que muchos mejoran su nivel de vida, sí está presente la idea de que se cumpla alguna de sus miradas, sus objetivos, sus valores políticos, ¿no? Por eso el espectro de entrevistados es tan amplio. Van desde Jorge Altamira hasta Lescano, ¿no? Es decir, todas las facetas del espectro político. Sí, ahora el tema de las subjetividades políticas, ¿no? De las subjetividades de ciertos sujetos, ¿no? De estos políticos, de esto se ocupa la psicología. Lo interesante es ver cómo eso después repercute en lo social, ¿no? Porque cómo enlazan las individualidades con los momentos
sociales característicos, ¿no? Vamos a seguir escuchándolo a Diego Senkman en la parte final de la entrevista. Véanlo. Salvo la oposición, yo no veo a los políticos, sobre todo el oficialismo, demasiado preocupados por la cuestión de la corrupción. Me parece que en general, obviamente, la niegan, no están tampoco preocupados en que alguien del gobierno pueda ser juzgado, y me parece que tienen razón en no preocuparse demasiado, sobre todo porque en los últimos 30 años la República Argentina, creo que salvo María Julia, nadie más fue preso. Entonces, esto da la sensación de impunidad es muy grande. Lo segundo que pasa es que lo tienen demasiado naturalizado. Es decir, muchas veces, como la corrupción es una cadena, se consideran eslabones. Y en la medida en que hay muchos eslabones, la percepción de responsabilidad se diluye. Como una suerte de obediencia debida en donde hay una cadena política que no hay que cortar. Es interesante cómo ellos se ven y cuáles son sus conflictos. Lejos de lo que uno podría creer, por ejemplo, Eduardo Duhalde sí está muy preocupado por qué es lo que se piensa de él. Y contra lo que uno podría pensar, Chiche Duhalde, por más cuero duro que tenga, también cuenta en la entrevista el dolor que le produce cada vez que se asocia el apellido Duhalde con el narcotráfico o con la desestabilización. Y en ese sentido ellos tienen armada su propia teoría, que vuelve otra vez, ellas lo han manifestado, de que el kirchnerismo ha tratado de vaciarlo, de desprestigiarlo, de vaciarlo de poder, sobre todo después de 2005, y que han sido víctimas sistemáticas de una campaña de desprestigio del kirchnerismo, pero también de los cárteles de droga. A pesar de ser un tipo que con el cuero duro y curtido de muchos años de política, estaba preocupado por qué imagen final iba a quedar de él y de su apellido después de tantos años. Y de verdad lo afectaba. Y Chiche te lo decía casi con lágrimas en los ojos y con indignación. Un día llamo a Silvia Neistat. Le digo, Silvita querida, ¿vos tendrás el teléfono de Jorge Brito? Sí, el del dueño del Banco Macro, banco privado más grande de Argentina. Encantadora Silvia como es, me da el teléfono y yo digo, bueno, la chance. 1 en 1.000.000, tiro mi pequeña botella al mar y si alguien la rescata dentro del bar del Banco Macro. Y nos llamaron para la entrevista y fuimos. Y fue una entrevista maravillosa, reveladora. Un poco contó cómo es su relación histórica con los presidentes, con el poder, como su vínculo con Massa, pero también con este gobierno. Contó, en un momento fue interesante porque hablamos de cuánto tenía que valer el dólar, él jugando un poco le puso un precio. Después Cristina vio la nota y tuiteó la foto de Brito en el diván y dijo, increíble, la que faltaba, banquero tirado en el diván de terapia pidiendo desdoblamiento bancario. Y ese momento había sido increíble, porque estaba Brito tirado en su sillón, 4 cuerpos de su oficina del microcentro, había contado también cuestiones personales, había contado algo muy lindo y muy fuerte, que es que hubo un momento que le iba tan bien que se sentía cierta sensación de omnipotencia. Hasta que un perro, porque él cría perros, ovejeros alemanes, le mordió la pierna y casi pierde o le tienen que cortar una pierna por una gangrena muy fuerte, y que recién casi a los 60 años y por esta situación insólita de una mordida de perro, había entendido que él no era invulnerable en la vida. Una mañana voy a ver a Diana Conti a su casa en Olivos, muy cerquita de la residencia de Olivos. Abre la puerta de una casa absolutamente común, y me encuentro con una amabilísima señora que arma un desayuno rico, que se prende un cigarrillo y que me cuenta su historia, y esto es lo lindo de la sección a veces, del fenómeno de la idealización y del enamoramiento político. Y entonces me cuenta, casi como si fuera un exmarido, que ella quedó muy, muy desilusionada del frepaso, cuando ella le había apostado mucho corazón y al frepaso, le había puesto muchas ilusiones, el desastre emocional que fue para ella la caída de la alianza,
ella sintiendo que nunca más se iba a poder enamorar de un proyecto político, queda huérfana, casi a la intemperie políticamente, hasta que conoce a un hombre que la vuelve a enamorar, Néstor Kirchner. Y aparece el amor ciego. Al final de la entrevista yo le pregunto, Diana, ¿hay algo que el gobierno podría hacer que a vos podría desilusionarte y desenamorarte? Y ella me dice, no, porque yo tengo una idealización grande con este gobierno, con Cristina, y yo no me dañaría a mí mismo permitiéndome desidealizarme. Y casi como palabras más, palabras menos, fue así. Lo cual era fuerte, porque en un momento lo que te está mostrando es que si hay algo de la realidad que no funciona, a lo mejor prefiero no saberlo porque yo necesito que este proyecto funcione. No me quiero quedar otra vez soltera políticamente. Los tipos que están más de vuelta son los más interesantes porque te revelan los truquitos. Y hay muchos de ellos que te cuentan cuál es la clave para mantener el poder, para manejar el poder. Felipe Solá es una entrevista en ese sentido maravillosa. Otra es Jorge Lloma. Jorge Lloma es un tipo para entrevistar interesantísimo. Jorge Lloma te cuenta cuando Carlos Menem lo va a ver a Isaac Rojas al sanatorio. Estaba Isaac Rojas, el de la Libertad, el que voltea a Perón, uno de los que voltea a Perón. Y él, Jorge Lloma, lo agarra a Menem, ya presidente, y le dice, pero Menem, para nosotros nos descompone verte ir a ver al hospital a Rojas. Y Menem les dice, ¿qué quieren que hagamos, muchachos? Estos son los que nos pueden volver a voltear. Hay que andar bien con ellos, con los Bunge y Born. Con todos ellos tenemos que andar bien porque son los que nos pueden dar un golpe de Estado. Uno de los tipos increíbles para entrevistar es Rodolfo Terráneo. Rodolfo Terráneo es de esos tipos que vos decís, tiene un motor mental más grande, de una cilindrada más grande. Las cosas del destino, yo largo preguntándole, le digo, te invito a hacer como si fuéramos buzos tácticos, sumerjámonos hasta esos dos naufragios en los que vos participaste, que fueron primero Alfonsín y después la Alianza. Y la paradoja es esa, que es un tipo brillante que participó en lo que terminaron siendo dos fracasos políticos. Contó también cómo fue la entrega anticipada del poder a Menem. Alfonsín no quería hablar por teléfono ni quería hablar con Menem directamente por una cuestión casi de piel, y él era el que mediaba entre ellos dos, cómo era esa conversación. Eso tiene también lindo el libro, que termina funcionando casi como un manual de historia contado en primera persona. Bueno, un viaje fascinante a la mente de los que mandan, como está en la introducción del texto. Un reportaje muy especial al poder político, sobre todo, pero también al económico, ¿no? Que siempre es bastante olvidado. Cuando se habla del poder, hay un poder político que va y viene, pero hay un poder económico que es bastante más permanente, ¿no? Sí, claro, ya lo dijo Lula en una de sus visitas a Buenos Aires. Ellos quedan, nosotros pasamos. Claro, y lo interesante es la forma de abordaje, ¿no? El abordaje que permite que acepten personalidades políticas tan disímiles y que todas se presten a este tipo de entrevista. Habla muy bien de el entrevistador, ¿no? Porque la medida en que fueron apareciendo estos reportajes y otros los leían, confiaban en poder hacerlo, seguramente, y se hizo esta serie tan interesante de reportajes y de fotos, vuelvo a decirlo, extraordinarias. Sí, bueno, esto habla de un enriquecimiento del debate, ¿no? Me parece, a pesar de
de todos los problemas que hay entre los medios y el poder últimamente. Creo que este es un aporte muy rico al debate público y a conocer más sobre la sociedad en que vivimos, ¿no? Así que bueno, la verdad que muy recomendable el libro y la columna de Diego en La Nación. Y esto fue Asuntos Públicos y gracias a ustedes por acompañarnos hasta el jueves que viene.